Bien, continuando con este tercer video, pues también en la guía nos habla de la resistencia y su cálculo. La resistencia no es nada más que la capacidad que tienen ciertos materiales en ciertas condiciones de oponerse a que fluyan esas cargas, a que fluyan esos electrones por todo el circuito. Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo. Aquí hay ciertos elementos, la R significa resistencia. Esta es una constante de la resistividad que tienen algunos materiales, que los vamos a ver más adelante. Esta L significa la longitud y esta A significa el área. Aquí tenemos un cable, un trozo de cable, que va siendo afectado a medida de que yo vaya manipulando estos controles. Y ahí vamos a ir viendo cómo es que se va dando el comportamiento. Por ejemplo, si yo aumento el área, ¿cuál es el área? Si estamos hablando de este trozo de cable, lo que estoy señalando ahorita con el ratón es nada más la longitud. Pero ¿cuál es el área del cable? El área del cable sería toda esta parte de acá. Entonces veamos qué sucede si yo aumento el área de este cable, ¿sí? Es decir, si hago mucho más grande el área de este cable, ¿y qué va a pasar con la resistencia? ¿Sí? Aumento el área. ¿Qué ha sucedido ahí? Como yo he aumentado el área, ¿sí? Eso permite que haya más flujo de carga por todo el cable, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber mucha resistencia al flujo de esos electrones o cargas que van circulando por ese cable, ¿sí? En ese caso, si yo disminuyo, pues disminuyo el área. Al disminuir el área, lo que identifico es que la resistencia aumenta. Esto es para hacer una similitud, lo mismo que tengamos una manguera y que nosotros estemos transportando agua de esa manguera. No es lo mismo una manguera delgadita, que casi no me va a transportar una gran cantidad de agua, a que yo ponga una manguera mucho más gruesa. Eso es lo mismo que está sucediendo acá con el flujo de cargas. Si yo aumento el área, disminuye la resistencia y por lo tanto hay un mayor flujo de cargas. Si disminuyo el área, entonces va a haber una mayor resistencia y por lo tanto va a haber un menor flujo de cargas. ¿Qué pasa con la longitud con respecto a la resistencia? Si yo aumento la longitud, lo que va a suceder es que si aumenta la longitud, aumenta la resistencia. ¿Por qué? Claro, si aumenta la longitud del cable, pues va a haber mucho más espacio para que tengan que fluir los electrones y como aquí hay cierta fricción, pues van a llegar un poco más lentos. Por lo tanto, hay una mayor resistencia a las cargas o electrones que estén circulando por ese cable. En ese caso, si yo aumento la longitud del cable, aumenta la resistencia. Si yo disminuyo la longitud del cable, ¿sí? Disminuyo la longitud del cable, disminuye la resistencia. Y la resistividad, que es este símbolo Rho, en letra griega Rho, es la resistividad que tienen los materiales. Es ya una cuestión muy propia de cada uno de los materiales, una característica muy propia de cada uno de los materiales que permite clasificar a los materiales entre conductores, semiconductores y materiales que no conducen. Si yo aumento la resistividad, veamos qué sucede con la resistencia. Si aumento la resistividad del material, aumenta la resistencia. Por eso es que tenemos materiales que no conducen la electricidad, como por ejemplo el vidrio. Pero si yo disminuyo la resistividad, ¿sí? Disminuye la resistencia. Y esto es lo que sucede cuando utilizamos, por ejemplo, cable de cobre para poder eh, transferir las cargas. Este sería el tercer video, chicos, y ya vamos a entrar con los ejercicios.